Se levantarán sus hijos y las llamarán. ¿Cómo deben llamarlos? Bienaventuradas, mujeres felices, 3 veces felices, amén, bienaventuradas, mujeres felices. Y esa linda canción dice, que escuchamos ahorita, me gusta, dice, Padre mío, es una oración que hace el hijo, Padre mío, hazme bueno, para darle lo mejor a este ser. Y también dice, no permitas que yo cause sus tristezas y sus angustias, sino que estos hijos puedan levantarse y llamarnos bienaventuradas, mujeres felices, mujeres que tienen unos hijos y un hogar que las bendice. Entonces vamos a empezar con estas características de una madre conforme a la palabra de Dios. Si usted quiere ir tomando nota, la primera característica es que una madre consagra a sus hijos para Dios. Una madre consagra a sus hijos para Dios. Y podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27 al 28, dice, esta mujer se llamaba Ana. Dice Ana, por este niño oraba. ¿Y quién se lo dio? Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, Ana dice, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, ¿será de quién? De Jehová. Nosotros debemos entender que nuestros hijos, antes de ser nuestros, son de quién? De Dios. Porque la Escritura dice que Él nos formó ¿en dónde? En el vientre de nuestra madre. Es Dios quien nos da estos hijos. Y esta mujer, Ana, era la esposa de un hombre piadoso llamado Elcana. Y Ana no podía tener hijos, era una mujer estéril hasta ese entonces. Y mi esposo el otro día estuvo compartiendo de esta palabra y ella mantenía muy triste, frustrada, aburrida. Por eso, porque no tenía hijos. Porque en ese tiempo tener hijos era de gran honra, pues la tierra se estaba poblando. Entonces ella se entristecía y se afligía porque su marido había conseguido otra mujer que sí le daba hijos. Entonces Ana tomó la decisión de pedírselo ¿a quién? A Dios. Hizo un pacto con Dios, un compromiso, le pidió que le diera un hijo, mire, le pidió que le diera un hijo. Y le dijo, Dios, si tú me lo das, yo te lo consagro, será para ti. Dice, y todos los días que viva, toda su vida, ¿será de quién? De Jehová. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Que Dios le contestó o no le contestó esa oración? Dios le contestó esa oración. Y Ana quedó en embarazo después de que ella oró a Dios. Y tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel. Y ella cumplió su promesa, se lo dedicó a Dios desde pequeñito, lo llevó al templo. En ese tiempo lo dejó allá viviendo con el sacerdote, más o menos a la edad de 3 o 4 años. No es fácil hacer eso, desprenderse de un hijo, pero ella hizo un compromiso y un pacto con Dios, y como Dios le cumplió, ella también le cumplió a Dios y se lo dedicó a Dios. ¿Y sabe quién es ese Samuel? Pues este que estamos leyendo. Tan grande fue su nombre que está aquí en la Biblia y tiene nada más y nada menos que 2 libros, primero y segundo de Samuel. Fue un gran profeta de Dios. ¿Sí ve? Se convirtió en un gran hombre de Dios. Entonces, versículo, ahí mismo, capítulo 1, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 19 al 21. Ahora leamos lo que dice. Y Elí, el sacerdote de ese tiempo en esa congregación donde ella fue a orar, bendijo a Elcana, bendijo al esposo de Ana y a su mujer y a Ana, los bendijo, diciendo, que les dijo el sacerdote, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Cuando ella fue a la congregación, al templo, a entregar ese hijo para dedicarlo a Dios, el sacerdote oró por ellos.
de hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. ¿Y qué más dice? Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz. ¿Qué dio a luz? 3 hijos y 2 hijas. Así que a cambio de uno, el Señor le dio ¿cuántos? 5 hijos después de que no podía tener ninguno. Así que yo les animo, mis amadas hermanas, las que van a ser, las que se preparan para ser madres, las que estamos criando todavía niños pequeños, porque las que ya, pues sí, algunas lamentablemente no les pudieron recibir en su tiempo esta enseñanza y sus hijos ya están grandes, ya están casados, pero pueden aconsejar a sus hijos también. Y las que nos preparemos, las que se preparan para ser madre y las que los tenemos pequeños, consagrémoslos para Dios. No que me los traiga para que yo se los críe, no. Téngalos usted en su casa, pero críelos conforme a la palabra. Tráigalos a la congregación desde pequeños. Mire qué testimonios tan lindos tenemos aquí. De la niña chiquitica que danza ahí. Eso es un hijo consagrado para Dios, para que le sirva. Tráigalo desde que nace, para que se acostumbre a la congregación. Porque, miren hermanos, pasa mucho, bastante, que hay mujeres que dan a luz, traen sus hijos, después de que cumplen la dieta, los 40 días, sagradamente vienen para que el pastor ore por los bebés recién nacidos. Y eso es un acto religioso. Y Dios no quiere que hagamos más actos religiosos. Y vienen y oramos por el niño, se hace un compromiso, porque cuando el pastor ora le dice, Señor Padre de familia, hermana, usted se compromete a criar a estos hijos en la palabra de Dios. Ellos dicen que sí, se comprometen públicamente, lo han hecho delante de ustedes, pero se van y no vuelven. No vuelven a traer a sus hijos. ¿Ve? Entonces, la recomendación es que los traigan desde temprana edad para que los niños se habitúen, se acostumbren. Aquellos se inquietan un ratito, pero ya después se calman. Tenemos las hermanas que nos colaboran enseñándoles también. Y lo más importante, enséñele usted en la casa a amar a Dios, a buscar a Dios, a respetar a Dios, a honrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto es muchísimo más importante. Porque cuando nosotros no estamos presentes al lado de ellos y están en cualquier situación, Dios está presente. Amén. Y entonces, si el temor de Dios está en ellos, pues ellos ¿qué van a hacer? Van a evitar lo malo. Segundo, entonces la primera es consagra a sus hijos para Dios. Desde pequeños hay que traerlos a la congregación y enseñarles la palabra en la casa. Instruye. La segunda cosa que hace una madre conforme a la palabra. Y cuando en la Biblia algunos versículos que se refieren a la madre también se refieren al padre, porque es que el padre también tiene funciones muy parecidas a las de la madre. El padre también cuida, el padre también protege, el padre también ama. Entonces algunos versículos están para los dos. La segunda es, una madre conforme a la palabra de Dios instruye y aconseja sus hijos. ¿Cuántas no hemos aconsejado a nuestros hijos? Lo hemos hecho, sí, y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo, amén, porque es un compromiso que tenemos con el Señor, con Dios, de instruirlos. ¿Qué quiere decir la palabra instruir? Instruir quiere decir construir. Ellos van creciendo, y así como dice la Escritura, que van creciendo en estatura, deben ir creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y ellos también van creciendo en su intelecto, van creciendo en sus emociones. Y dice que instruir es construir. Y le damos a nosotras, dice, ayudar a construir, a edificar su carácter. ¿Cómo queremos hijos más adelante? Soberbios, iracundos, pues entonces ya va a ver usted cómo se construye la ira, la contienda, los enojos, los pleitos. Pero quiere hijos mansos y humildes, entonces hay que enseñarles a construir con amor, con misericordia, con justicia. Instruir también significa dar lecciones. Y nosotras somos como maestras.
sabiduría, impartimos la verdad, le hablamos con el corazón la verdad de algunos asuntos y de algunas situaciones. Abigail casi siempre me pregunta: mami, ¿es verdad lo que dijo mi profesora? Y me dice, y yo le digo, sí, es verdad, o le conforme a la palabra, le enseño. Mami, ¿es verdad lo que dijo fulanita? Siempre, casi viene todos los días y me dice. Entonces nosotros estamos ¿para qué? Aconsejarlos, instruirlos, impartirles la verdad. No, eso no es cierto. Eso no es así. Es por aquí, es por allí. Nuestros hijos son los primeros que necesitan nuestra consejería. Porque hay algunas que pueden ser muy buenas consejeras y pueden tener tesoros muy grandes en su corazón. Pero son buenísimas para aconsejar a los de afuera. Y a sus hijos no les hablan. Y entonces a la vecina si van y le dicen: ay, y ese muchacho que usted tiene, pero mire, hágale esto, hágale aquello, quítele aquí, quítele allá. Y a sus propios hijos no los aconsejan, no los direccionan, no les instruyen. Debemos ser nosotras las consejeras de nuestros hijos. Ustedes, varones, también. No permitan que sea el maestro de la escuela, que es gay, que le aconseje a sus hijos. No permita que sea el amigo de la esquina, que es marihuanero, y le aconseje a su hijo. No permita que sea la niña allá, que le aconseje a su hija. Seamos nosotros los consejeros de nuestros hijos. Amén. Diga: yo voy a ser la consejera, el consejero número 1 de mis hijos. Pero para poderlos aconsejar hay que escucharlos, hay que sentarlos y preguntarles. Siempre preguntarles cómo le fue, cuénteme qué aprendió hoy, qué hizo en el trabajo, cómo va, para poderlos aconsejar y poderlos instruir. Pero ¿cómo los vamos a aconsejar? Conforme a la palabra también, porque no los vamos a aconsejar de otra manera, sino conforme a la palabra. Dice Proverbios 22:6, instruye ¿a quién? Al niño, porque la niñez y la juventud son las etapas más importantes donde se construye y donde se ponen las bases para hacer de ellos unos buenos adultos. Afuera hay clase, mami, si quiere ir con los niños. ¿Quieres ir? Vaya que ellos están aprendiendo unas lecciones muy lindas. Alejita, por favor, dirige a la niña, gracias. Entonces, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino. ¿Y qué? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que nosotros debemos ser en la época de la niñez y de la juventud, es la época de la instrucción, es la época de enseñarles, de mostrarles el buen camino, para que cuando ellos sean adultos, maduros, entonces estén por un buen camino. Todo lo bueno que se aprenda en la juventud será la base para su desarrollo como personas, para su buen desarrollo mental, espiritual y emocional. Queremos tener unos buenos hijos adultos, equilibrados. Entonces démosle buenas bases en la niñez y en la juventud, porque vemos unos adultos confundidos. Vemos adultos que no saben para dónde agarrar, que no se enredan en malas cosas, porque no tuvieron una instrucción en su niñez, porque su mamá o su papá nunca le dijo cuidado con el soborno. Entonces tenemos muchos adultos y mujeres también en la cárcel, porque se prestaron para cosas feas, para cosas malas. Tenemos mucha gente enferma en los hospitales porque cogieron enfermedades, porque no tuvieron una instrucción adecuada en su niñez y en su juventud. Proverbios 14:12 dice: ¿por qué debemos instruirlos? Porque hay camino que al hombre le parece como derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque siempre nosotros continuamente, y ellos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, siempre van a tener, siempre vamos a tener delante
Entonces dice que hay caminos que a ellos y a nosotros nos van a parecer buenos caminos. Ese es el camino para yo tener tranquilidad y paz. ¿Cuál? El de los vicios. Ahí sí que me voy a olvidar de estos problemas. Me voy a olvidar de las dificultades del hogar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros debemos estar ahí para decirle, ese camino no, porque ese camino es peligroso por esto y aquello. Y puede terminar así o asá. ¿Cuáles son esos posibles caminos? Los caminos de los vicios. Dentro de ese camino de vicios tenemos las drogas, que están muchísimo en auge en este tiempo y que seguramente cada vez será peor, porque las naciones están buscando legalizarlas. Ya el tabaco está legalizado hace mucho tiempo, igual es un vicio y hace daño. ¿A qué? Al cuerpo, porque no solamente se enferma de cáncer y muere a temprana edad en que lo fuma, sino peor aún, los que están en su casa alrededor, que están aspirando también ese humo. ¿Ven? Por eso les debemos decir que ese camino no es bueno, porque atentan contra ellos mismos, contra su propio cuerpo. ¿Cuál otro vicio tenemos? El alcohol. Es un vicio malo, porque cualquiera de estos vicios lleva a la muerte física, porque mueren temprano por enfermedades. Y segundo, a la ruina, porque todo lo que ellos ganan es ¿para qué? Para comprar sus vicios, sean drogas, sea alcohol, sea lo que sea. Y empiezan también a robar a sus padres o a querer ganar dinero fácil, entonces cualquier cosa les sirve para obtener ese dinero. Dentro de los vicios también tenemos los juegos de azar. Esos son vicios. Y hemos escuchado testimonios de hombres que todo lo que trabajan van y se lo juegan y lo pierden todo. Entonces, eso también debemos tener cuidado de ahora que están pequeños. ¿Cuál es ahorita lo que enseña a un niño y lo lleva a que cuando esté adulto ya no juegue moneda de 50, sino que se juegue el carro, sino que se juegue todo el salario? ¿Cuál? Están casi todas las esquinas y en todas las tiendas. ¿Cómo se llama? Las maquinitas. Mami, regálame una monedita para echarse a la maquinita. No apolitemos eso. Enseñémoslos a que ahorren y a que inviertan. Es mejor eso. Y no enseñarles a que se ganen el dinero fácil. Es peligroso. Es nocivo. Cuando estén adultos, probablemente se van a seguir jugando la plata. Otro camino malo es el camino de la inmoralidad sexual. ¿Qué hay en este camino? Principalmente empieza con la fornicación. Entonces el joven y la jovencita empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad. En este camino de la inmoralidad sexual está la pornografía. Los jóvenes ya, su mente se les empieza a corromper viendo imágenes sucias, obscenas. Y no digamos que los jóvenes, porque ya los niños de 5 o 7 años que entran a internet, si el papá no está encima, ahí le aparece inmediatamente al ladito de la pantalla una imagen con una mujer medio desnuda y con un hombre también ahí al lado de ella. Entonces, los niños son curiosos y van a querer mirar estas cosas y ahí se van encaminando. En este camino de la inmoralidad sexual está también las aberraciones sexuales. Entonces empiezan ¿a qué? Ya fornicaron, ya vieron pornografía, ya eso ya no les llena, no les satisface. Entonces empiezan a buscar experiencias nuevas y como están así en bandeja por todo lado, entonces hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, en orgías y no sé cuánta cosa más. ¿Y cómo termina un ser humano? ¿Cómo va a estar una mente de una persona así en la adultez? ¿Para dónde más agarra? ¿Qué más va a poder aprender si ya todo lo ha aprendido? Entonces debemos estar muy pendientes de nuestros hijos. Y después de todo esto, ¿qué podemos esperar?
Ya cuando ha tenido un mundo tan sucio, moralmente, enfermedades. ¿Sabía usted hasta hace 2 años las estadísticas eran que Colombia era una de las naciones más contaminadas de SIDA? Y qué tristeza tener que decir lo siguiente, que el Meta y Villavicencio era la ciudad número 1 en contagio de SIDA. De ahí para allá, el cáncer de boca, que día escuché en las noticias, daba hace tiempo, generalmente le daba ya a la gente de la tercera edad, y eso que a uno que otro por ahí por descuido de la salud oral, pero hoy día está dándole mucho a la gente más joven. ¿Por qué? Por el sexo oral y el sexo anal. Esas relaciones no son lícitas, no son bíblicas, no son puras. De ahí esas enfermedades. Y se está muriendo la juventud. ¿Por qué? Por el pecado. Pecado que nosotros podemos ayudar a evitar en nuestros hijos. Pero hay que hablarles, hay que decirles por qué. Ellos de pronto no quieren escuchar que porque eso no le agrada a Dios. A ellos van a decir, a mí no me importa si no le agrada a Dios. Pues digan entonces que tienen probabilidades de enfermarse gravemente y de morirse a temprana edad por andar haciendo cosas sucias. Bueno, otro camino malo por el cual debemos ayudar a nuestros hijos y orientarlos para que no tomen ese mal camino es el camino del fraude, de los malos negocios, de lo que les estaba hablando ahorita, para que no se conviertan en ladrones. Y el camino de la ignorancia, que es uno de los caminos feos y malos también. Entonces se quedan ignorantes porque no quieren estudiar, no quieren salir adelante. Y como el niño no quiere estudiar, pues yo no lo voy a forzar. Debe estudiar, es su compromiso, es su responsabilidad. No tiene más cosas que hacer sino prepararse. Amén. Sigamos. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis. Mire, no erréis es no se equivoque, no se confunda. Las malas conversaciones, ¿qué hacen las malas conversaciones? Corrompen, dañan las buenas costumbres. ¿Cuáles son las malas conversaciones? ¿O con quién son las malas conversaciones? Con malas compañías. Con malas compañías. Porque estas malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres y los buenos principios que nosotros les hemos inculcado. Por eso hay que decirle, hijo, por favor, no se junte, trate de no hacer amistad, o no se junte, no haga amistad, no tenga mucha comunión con este joven o con esta jovencita. ¿Por qué? Porque puede dañar, corromper sus buenas costumbres. ¿Cuáles buenas costumbres? Le hemos dicho a la niña, mamita, cuídese, guárdese para el Señor. No vaya a empezar a tener relaciones sexuales a temprana edad, espere que termine la universidad, trabaja, se casa y ahí sí inicia su vida sexual con un solo hombre, con su marido. Pero la mala compañía le dice, no sea boba, esto es anticuado. Su mamá lo que pasa es que está en la época de los picapiedras. ¿Cómo se le ocurre? Se está perdiendo de esto, de aquello. Esa mala conversación puede hacer que ese buen principio, esa buena costumbre se pierda en el niño, en el joven. Igual. Porque las malas costumbres promueven desobediencia. Las malas costumbres promueven y siembran duda en cuanto a la fe. ¿Usted va a la iglesia? ¿Para qué vaya? Eso es mentira. Dios no existe. Pues le recomiendo que vea la película Dios sí existe. Cómprela y póngasela a sus hijos. Y también, si a usted le gusta estudiar,
estudiar las cosas de la ciencia, estúdielas y va a darse cuenta que este mundo y nosotros los seres humanos solamente pudimos haber sido creados y hechos por una mano poderosa y soberana, que es la mano de Dios, y la creación inteligente, que es la creación de Dios. Amén. Eso. Grandes científicos que han existido y que han dejado teorías evolucionistas y que ya han muerto, al final de sus vidas, Darwin se convirtió al Señor. En sus últimos años de vida escribió un libro donde hablaba de la existencia de Dios, pero ese libro la ciencia no lo publica. No, ellos predicaron fue la evolución de las especies. Que ya tienen adelantado. Entonces, estas malas conversaciones crean dudas en la fe y siembran cizaña. No le obedezca a su mamá, no le haga caso a su papá. Ayudemos a nuestros hijos y orientémoslos respecto de esto. Proverbios 22-24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendan sus maneras. Me gusta que anoten las citas bíblicas porque estas son las que usted va a usar para enseñarle a sus hijos, para que ellos no crean que son inventos suyos y que es cantaleta, sino que usted le muestra bíblicamente. ¿Cuáles son? Le dice: no se entremeta, no se junte, no se meta con los hombres que iracundos, o sea, los que se airan fácilmente. No se haga compañero y amigo de los hombres enojones, de los que se ponen bravos por cualquier cosa fácilmente, porque de pronto se vuelve como ellos, enojón, y entonces ya la mamá no le puede decir nada porque de una vez le contesta con 2 piedras en la mano. No tenga amistades violentas, es lo que está diciendo. Malgeniadas, que se enojan o se ofenden fácilmente, que son llenos de ira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: no sea que aprendas sus maneras y se vuelva como ellos, enojón, violento. Y entonces tenemos unos jóvenes que se agarran a la salida del colegio porque le dijo que era fea. ¿Qué interesa que le digas que es fea? No importa, que diga que es fea. Eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Que me dijo que mi mamá es negra. ¿Y qué? Su mamá es negra, ¿es verdad? ¿Qué podemos hacer? Así no la dio Dios. No se ofenda por eso. Que le falta un dedo y se está burlando, entonces se agarró a pelear porque se le olvidó que a la mamá le falta el dedo. Y si le falta el dedo, ¿qué podemos hacer? Eso no es lo más importante. Lo más importante es el corazón. Amén. Eso debemos ayudar a nuestros hijos. Pero si se meten con los iracundos y los enojones, eso van a aprender. Por cualquier cosa se agarran. Y el otro día, y escuchamos en las noticias con frecuencia, una muchacha, no recuerdo si en Chile o en Argentina, muerta a la salida del colegio. La mataron otras compañeras, otras mujeres, a golpes, a patadas en la cabeza, llenos de ira, llenos de enojo. ¿Ven? Entonces enseñémosles a ser pacíficos. Si ven peleas, no se pase por él, evítenlas. Yo cuando escucho cosas raras en la calle, yo ni las ventanas las cierro. No me gusta andar asomada por ahí. Y eso le enseño a mis hijas. Si alguien se va a poner a pelear, usted cuidadito, hágase para otro lado, aléjese de ahí. En Bogotá mataron a un joven hace poquito, la semana pasada. Recogió a sus hermanitos del colegio, iba pasando por un parque, había otros ahí peleando, no sé cómo, el muchacho apareció muerto también. Entonces tenemos una juventud que está llena de ira y llena de enojo. Pero nuestros hijos no son así ni van a ser así, porque tienen unos padres que se van a encargar de ¿qué? De aconsejarlos, de instruirlos, de orientarlos. Amén. Tercero, una madre conforme a la palabra de Dios intercede y ora continuamente. Amén. Intercede y ora continuamente. Salmo
cuanto a mí, dice el salmista, y esto lo vamos a decir cada uno de nosotros, en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, de mi parte, a Dios clamaré. ¿A quién vamos a invocar? ¿A quién vamos a pedirle que nos ayude con los asuntos de nuestros hijos? ¿A quién? A Dios que los creó, a Dios que nos los dio. A Él dice, en cuanto a mí, mi decisión es que yo voy a clamar es a Dios. Jehová me salvará, o sea, Jehová me ayudará. Clamaré es oraré. Mi alma más poderosa para defender a mis hijos es que la oración. No hay más, la oración. Y dice este salmista, en mi parecer, en mi opinión, en lo que a mí me respecta, yo voy a orar y a clamar a Dios, porque yo sé que Él me salvará, Él me ayudará con este hijo, Él me ayudará con esta hija, Él me va a ayudar con este asunto. Y dice, ¿cada cuánto lo va a hacer? ¿Cada cuánto va a orar por eso? Por su situación, por su hijo. Dice, tarde, mañana y al mediodía. 3 veces al día. Así como 3 veces al día comemos, nos alimentamos nuestro cuerpo, así 3 veces al día nos recomienda el salmista que debemos orar a Dios, alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra fe. Pero hay madres que solamente oran por sus hijos cuando sus hijos están en problemas, se acuerdan de Dios y ahí sí vienen a la iglesia a buscar a Dios para que Dios los salve y les ayude. Una vez al mes, una vez al año. Pero nosotros lo vamos a hacer continuamente. Cuando esté lavando la loza, en vez de estar pensando quién va a ganar el factor X o quién se va a quedar con yo me llamo, ¿será este o será el otro? Yo voy a votar por aquel. Entonces mejor ore. Glorifícate, Señor, en este hijo, en esta hija, esta provisión, esta situación. En vez de estar salir en las tardes allá al andén, a chismosear o sentarse a las 5 de la tarde a ver mujeres al límite, mejor póngase a orar. ¿Sí? Amén. Es que es difícil dejar de ver mujeres al límite para algunas, pero lo vamos a hacer por amor a nuestros hijos. Amén. Dice, y Él oirá mi voz. Estoy seguro de que Él me va a responder y me va a ayudar, de que Él va a ser mi abogado, mi defensor en medio de esta situación. Es el mejor abogado, es el mejor juez, Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:12 dice, voy a ir más rápido porque parece que no me voy a alcanzar el tiempo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, mire lo que dice la Escritura, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con nuestro hijo, agarrarlo y reprenderlo de tal manera con el palo, con la escoba, con el trapero para que cambie, o a nuestro marido o a su esposa. Esa no es nuestra lucha, sino es espiritual, es con la oración y también con el buen consejo siempre, con el amor y la misericordia. Amén. Con la buena disciplina. Estos enemigos ocultos, estos enemigos espirituales que influencian a nuestros hijos a la rebeldía, a la desobediencia, a estos vicios y a estos malos hábitos. Estos enemigos espirituales solamente los podemos vencer y derrotar con la ayuda de Dios, con la sangre de Cristo y también con el ayuno y la oración, porque la Biblia dice que hay huestes y hay demonios que no se van de los cuerpos, sino es con ayuno y oración. Entonces debemos también ayunar por nuestros hijos, amén, y orar también por todas las personas de nuestra casa. ¿Cuáles son nuestras armas? Dice la Escritura en 2 Corintios 10:5. Las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Nuestras armas no son las convencionales, el revólver, la pistola,
la macheta, no, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas son la oración, el ayuno, la fe y la armadura de Dios. Con esas armas, con la ayuda de Dios, vamos a derrotar las huestes espirituales de maldad. Amén. Que influencian a nuestros hijos, que hacen daño. La última en esta parte. Una madre conforme a la palabra de Dios es un ejemplo de fe. Y quiero hacer una lectura aquí de un testimonio de fe. Dice acá, quiero que le presten mucha atención. Hace unos 20 años atrás había un hermano en la fe, al cual consideraba un poco necio. En ese tiempo, él era asistente del profesor de la universidad y andaba en un auto muy antiguo, mientras que yo era uno de los cantantes seculares más famosos de todo el país. Luego de 20 años, entiendo que pasé por muchas tormentas en mi vida, mientras que ese hermano fue perseverante en sus estudios. Hoy él es profesor titular de una reconocida universidad en los Estados Unidos y ha formado una familia muy bonita. Creo que lo que más nos diferenciaba era que él vivía guardando su fe desde la niñez. Me gusta esta parte. Mientras que yo no conocía ni deseaba saber sobre la fe. Ambos nos hemos esforzado por ser exitosos en la vida, pero él conocía al Dios omnipotente, quien se había constituido en su guía, en su director, mientras que yo no tenía idea de sus enseñanzas. Esto último provocó un resultado completamente diferente entre nosotros. Me gustaría hablar justamente de la fe. Necesitamos edificar nuestra casa sobre la fe para evitar que se derrumbe, ya sea la música, la política o el deporte. Cualquiera de estas ramas, de estas áreas en las que nuestros hijos quieran estar, debemos guiarlos para que ellos construyan todo esto sobre la fe de Cristo. Si intentáramos construir una gran mansión sin un fundamento, podrá ser hermosa, pero pronto se derrumbará por completo. El Señor nos insta a esforzarnos en lo que hacemos, pero nos enseña también a no perder de vista las cosas importantes, necesarias en la vida. Dios nos enseña sobre la importancia de la familia, los límites que no debemos traspasar, la templanza que debemos tener para que siempre andemos en el camino correcto de la vida. Qué lindo testimonio, ¿no? Dos personas, cada uno construyendo su vida, cada uno buscando ser exitosos, uno con Dios de manera humilde y el otro sin Dios. ¿Ven? Bueno, entonces, segunda de Timoteo 1:5. Quiero por favor que me lo ayuden a leer los que lo alcanzan a leer. Dice: bueno, no se les escuchó nada, entonces lo voy a leer yo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un joven. Me gusta este versículo porque él era un joven. ¿Sí ve? Y Pablo le dice que yo hago memoria. Pablo estaba en la cárcel y dice: me acuerdo de tu fe, que es una fe sincera. Aun cuando eres joven, has aprendido a amar a Dios con todo el corazón. Aun cuando eres jovencito, has aprendido a temer a Dios con sinceridad. ¿Ven? Eso es lo que yo hablaba ahora. No que cuando Pablo me está mirando, entonces yo me comporto bien. Y si Pablo, el pastor o mi papá no me está mirando, entonces le doy rienda suelta a mis deseos y a mis emociones. No. Ahora leamos Hebreos 11:1.
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es tener una firme confianza y una seguridad plena ¿en qué? En las promesas de Dios. Entonces nosotras las madres debemos darles a nuestros hijos ejemplo de fe. Amén. De que confíen en Dios, de que esperen a Dios, de que amen a Dios. Pero si nosotras no somos ejemplo de fe, pues entonces ellos ¿qué van a aprender de nosotros? Si nos angustiamos y nos desesperamos cuando no hay para pagar algo y corremos a sacarle prestado al vecino o nos vamos rápido a empeñar la prenda a ver cuánto nos dan, entonces eso no es un ejemplo bueno de fe, sino que debemos enseñarles a que tengan esa fe firme en el Señor, a tener una convicción, dice, convicción es certeza absoluta de que Dios lo va a ayudar. Si nosotros como padres no somos buenos ejemplos de fe para ellos, cuando estamos enfermos, clamemos a Dios, oremos a Dios, bueno, hay que ir al médico, vamos, pero le vamos a enseñar que quien nos va a sanar a nosotros es Dios, que nuestra esperanza está puesta es en Dios, ellos lo van a aprender. Pero si nos enfermamos, inmediatamente nos vamos donde el yerbatero, donde el agorero, a ver qué es lo que será lo que me pasa. Eso no es un buen ejemplo de fe. ¿Ven? Esto. Ahora, continuamos. Vamos con la otra parte de esta enseñanza. Compromisos y responsabilidades de los hijos. ¿Cómo les parece esos hijos? Están lindos, ¿cierto? Se parece a los suyos y a los niños cuando estaban pequeñitos. Mira, ahí está la negrita. ¿Ven? Bueno, ¿cuáles son los compromisos y las responsabilidades de nuestros hijos? Que son quienes nos han, Dios ha usado para darnos esa honra de ser madres. El primer compromiso está en Éxodo 20:12, es honrar y respetar a sus padres. Honrar y respetar. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué debemos hacer nosotros los hijos? Honrar y respetar. Honrar es respetar ¿cuándo? Siempre. Amén. Siempre. En todo momento, en todo tiempo. ¿De qué manera? Pues teniendo una buena conducta con sus padres, con su madre. Honrar y respetar también es obedecer en amor, obedecer con alegría. Honrar y respetar es atender los consejos, todos esos consejos que ahorita le enseñé para que se los dé a sus hijos. Los hijos deben tener un corazón dispuesto para recibirlos. Amén. Díganle que está a su lado. Hay que ser un buen hijo. Debemos honrar y respetar a nuestros padres, porque aquí casi todos tenemos papás o mamás vivas todavía. Y también ellos deben aprender a dar gracias a sus padres y a su madre por sus consejos. Los hijos buenos traen alegría a sus padres. ¿Así es? Así es. Un hijo bueno, un hijo juicioso, un hijo obediente. La mamá mantiene feliz, la mamá está sana, la mamá está contenta. Pero un hijo rebelde, desobediente, que no atienda los consejos, ¿qué va a producir en su madre? Dolores, tristeza, llanto. Entonces vamos a ver madres afligidas. Por eso, hijos, a honrar y a respetar a sus padres. ¿Qué pasa cuando un hijo viola este mandamiento? Porque lo leímos en Éxodo 20:12. Y si usted se da cuenta, lo que está ahí son los mandamientos de la ley de Dios. Y este mandamiento es el número 5. Así que nótese que para Dios es tan importante que los hijos aprendan a honrar y a respetar a sus padres, que lo puso como un mandamiento. Y lo puso de quintas, no de últimas. Amén. Entonces, cuando un hijo no atiende a este mandamiento de la ley de Dios, ¿qué pasa? Todo
van a decir, este hijo de la señora, uy, ese muchacho tan desobediente, tan grosero, tan altanero. ¿Vio? Su luz, su buen nombre le es quitado. No tendrá consejo oportuno. Cuando este hijo necesite ayuda, un consejo, no lo va a tener, no va a tener lucidez. ¿Por qué? Porque no está honrando ni está respetando a sus padres. Entonces sus caminos por donde vayan serán caminos oscuros. Tomará malas decisiones por cuanto no atiende el consejo de sus padres. Y faltará la respuesta de Dios a sus oraciones. Los que son temerosos de Dios, creyentes en Jesucristo, que invocan a Dios. Dios, bendíceme, ábreme esta puerta de trabajo, por favor, yo necesito entrar a tal empresa, papito Dios. Y en su casa tratan mal a su mamá, a su papá, lo irrespetan, no lo honran. Quiero entrar a tal universidad, ayúdame, papito Dios, pero en su casa son groseros y desobedientes, son altaneros. Pues déjenme decirle, hijos, que no serán oídas sus oraciones por causa de la desobediencia y de la grosería y de la infracción de esta ley. Y tenemos la otra, la última. ¿Qué dice? No avergonzarse ni despreciarla en la vejez. ¿A quién? ¿A su mamá o a su papá? También. Es decir, paguemos con buenos tratos los beneficios que hemos recibido de nuestros padres, que hoy día ya son ancianos. Paguémosle de buena manera todo el cuidado. Paguémosle de buena manera todos los esfuerzos que han hecho por nosotros. ¿Cómo? No burlándose de ellos, no avergonzándose de ellos. Hay hijos, y tan triste decirlo, se avergüenza, no quiero que mi papá venga al colegio a recogerme. ¿Por qué? Porque es calvo y mis compañeros se burlan, se ríen. O porque tal cosa, no quiero que mi mamá venga a las reuniones, me da pena. Y ven que vienen y salen corriendo y se esconden. Y le salen por allá bien adelante donde sus amigos no vean a su mamá o a su papá. Eso no está bien. Dice Proverbios 23:22, oye a tu padre. Mira lo que dice, se refiere a los dos. A aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecie. Téngale paciencia. Ya cuando estamos bien viejitas, pues nos volvemos como niñas. Entonces hay que tener paciencia con las abuelitas. Hay que sentarse y escucharlas, sus historias. Yo me acuerdo que mi abuelita, ella le gustaba mucho hablarme de por allá, de los tiempos de cuando ella era joven. Entonces hay que tener paciencia y ponerles atención. Presentarse ahí un ratito y escucharla, oírle sus historias. Ellas son susceptibles. Cuidado con hablarles de manera brusca y altanera a sus madres y a sus abuelas ancianas. Hay hijos que les hablan con brusquedad a las ancianitas. Y ellas se ponen a llorar porque se vuelven como niñas. Se afligen, se entristecen. De pronto no llorarán ahí delante, pero se van a llorar por allá atrás, como casi siempre lo hacemos todas las mujeres. A veces no lloramos delante del marido, pero cuando se va o en el baño, allá nos tenemos a llorar. Por lo que nos dijeron, porque nos habló con altanería, porque nos habló con soberbia, porque no nos entendió. Entonces hay que tener cuidado con las mamitas cuando estén ya de avanzada edad y hablarles con mansedumbre, con ternura, con cariño. Y ahora veamos esta última que dice, ¿es una mala madre sin saberlo? Vamos a ir leyendo. Y usted va a ir contestando poco a poco. Si acaso, pues lo debemos es corregir, porque para eso estamos, amén. Para eso venimos a la congregación, para ser enseñados, instruidos en la palabra de Dios. Y si estamos andando por caminos chuecos, nos vamos arreglando, amén. ¿O no nos vamos a arreglar? Claro que nos vamos a arreglar. ¿Somos perfectos todavía? No. ¿Somos santos todavía? No. Estamos en un proceso. Por eso cada vez venimos a la congregación para ser enseñados,
Responda con sinceridad a estas preguntas. ¿Le regala a su hijo todo lo que quiere? Conteste sí o no en su cabeza. Cuando habla groserías, se ríe como si fuera gracioso cuando su hijo habla groserías. ¿Usted se ríe?